Dale, dale. Bueno, empezó la grabación, dice, ¿no? Sí. Lo que pretendo con esto es hacer un pequeño vuelo sobre las principales ideas que hacen el pensamiento de Carlos Marx. Recuerden que Marx es protagónico, digamos, a mediados del siglo XIX, o sea, más o menos en 1800 largos, ¿sí? 40, 50, 60, 70, por ahí, ¿sí? Recuerden que es un filósofo de nacionalidad alemana, eh, de una familia relativamente acomodada de buen pasar, que por sus ideas políticas vivió en Alemania, en Francia, en Bélgica y en Inglaterra, donde se vinculó más con, bueno, con temas del pensamiento clásico de la economía. Vamos a ver acá cuáles son las líneas fundamentales del pensamiento de Carlos Marx, ¿sí? Entonces, yo les señalé estos puntos que quiero que ustedes lo tengan como central en el estudio. O sea, el materialismo histórico, dialéctica hegeliana, el pensamiento de los economistas clásicos, o sea, del mismo Adam Smith, David y Ricardo, que aún no lo profundicemos a propósito porque quería que contrastar primero la visión liberal de Smith con el marxismo, el concepto de estructura y superestructura, que es algo que no se menciona, me parece, en el video que hemos visto anteriormente, concepto de plusvalía, que sí lo hablamos, pero no podíamos dejarlo de puntear acá dentro de los temas más destacados del pensamiento de Carlos Marx, la abolición de la propiedad privada, lógicamente, la lucha de clases, la alienación, que me parece que es un tema que no profundiza tampoco demasiado el material anterior, y en algún punto las promesas incumplidas por parte del socialismo científico, del comunismo, del marxismo, o como gusten llamarlo, ¿sí? Entonces vamos primero a qué es el materialismo histórico. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. genial. Bueno, el materialismo histórico es una corriente dentro de la filosofía de la historia, de cómo se interpreta la historia, que toma los hechos económicos, es decir, materiales, como hechos centrales y determinantes de los procesos históricos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Uno puede pensar, por ejemplo, que las cruzadas, yo acá pongo el ejemplo justamente de las cruzadas, fueron motivadas por cuestiones de diferencias religiosas entre el catolicismo europeo y el Islam de Medio Oriente, que en ese momento ocupaba Medio Oriente y el norte de África, ¿no? Bueno, incluso España. Que las cruzadas fueron por un tema religioso. Otros pueden decir, o sea, el comunismo o el marxismo diría, no, es un tema totalmente económico que tenía que ver con la disputa de la ruta de la seda que pasaba justamente por la zona de Oriente Próximo, cerca de los lugares de Tierra Santa. O sea, el materialismo histórico como que busca que todas las motivaciones del hombre son estrictamente económicas, sin darle relevancia, digamos, ni a lo religioso, ni a lo nacionalista, ni a lo cultural, ni a lo ideológico. Eh, digamos que esta idea de materialismo es central dentro del pensamiento de Marx. Justamente por eso es que él visualiza todas las problemáticas que tiene la sociedad en las relaciones económicas de producción. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. O sea, entonces, que se graben, por favor, que el materialismo histórico es como el motor de la historia y Marx es un tipo que prioriza mucho el tema de la historia en sus análisis, ¿no? Marx hace una especie de cóctel, o sea, junta dos elementos que uno es justamente el materialismo histórico y el otro es tomando del pensamiento de Hegel, que es otro filósofo alemán, un poco anterior a Marx, de 1700 y pico hasta 1800 y pico, digo. O sea, tiene unos años menos, digamos, es previo a Marx.
Hegel es el padre de lo que se llama el idealismo dentro de la filosofía alemana. Ah, acá yo puse la fecha, perdón, 1770-1831. Y Hegel, dentro de, digamos, de su pensamiento, una de las cosas más salientes que propone es justamente el pensamiento que se llama dialéctica hegeliana. Esto consiste en analizar los fenómenos en lugar de buscar, digamos, una causa-efecto o una multicausalidad que arriba un efecto o distintas metodologías de análisis. Él propone lo que ustedes ven acá abajo, no sé si están leyendo lo que yo señalo con el puntero del mouse, eso de tesis, antítesis y síntesis. O sea, esto es lo que se llama la dialéctica hegeliana. Hegel no lo hace desde un punto de vista de que lo determinante sea lo económico. Para Hegel lo determinante son las ideas. Marx le roba, entre comillas, esta idea de tesis, antítesis y síntesis a Hegel y dice, esto es un proceso que se da, pero por lo material, por lo económico. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Si se entiende lo que estoy diciendo. No entendí la última parte, por eso si me lo podía Bueno, repetir. No, si puedo repetir lo de Hegel. repito. Hegel propone como mecánica de análisis de los hechos, en lugar de relaciones causales, es decir, bueno, esta es la causa, este es el efecto, o estas son las múltiples causas y este es el efecto, propone el método que se llama justamente dialéctico, la dialéctica hegeliana, o sea, lleva su nombre, que se basa en el siguiente método de análisis. Hegel dice, bueno, hay un hecho que se llama tesis, que tiene un hecho contrario, o sea, que es su opuesto contradictorio, que se llama antítesis, o sea, la antítesis, lo que es contrario a la tesis, y que de la confrontación de estos dos principios, la tesis y la antítesis, se llega a una instancia superadora, que es la síntesis, o sea, la síntesis, la evolución de las ideas, porque Hegel esto lo aplica en el campo de las ideas y no en el campo de la economía como lo hace Marx. Esta es la diferencia que hay entre Hegel como filósofo y Marx, que lleva estas ideas de la filosofía al plano de la economía. ¿Me explicó? Sí. Ahora sí. Sí. Nico. Murió Nico. Sí, profe, sé que el conflicto entre... parece, siempre muere. ¿Cómo? Siempre muere. Sí, el otro de la clase también, ¿no? Tirar una piedra directamente de tu ventana, como dice una poesía de Mario Benedetti. Bueno, acá esto lo estoy señalando, decía abajo, en este slide, en esta diapositiva, donde dice tesis, confronta con antítesis y da por resultado una síntesis. ¿Está bien? Sigamos. Ajá. Marx lo Sí, ve de ahí este sí entendí. modo. Marx lo ve de este modo, tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? Obviamente, como lo dijimos en las clases anteriores, él dice que digamos, la tesis sería que el burgués es el propietario de los medios de producción y que conlleva eso que, habiendo un propietario, hay un desposeído de los medios de producción. Hay alguien que no, digamos, no ostenta, carece de la propiedad de esos medios de producción, lo cual crea una confrontación dialéctica entre el propietario de los medios de producción, que es la burguesía, y el proletariado, que es la antítesis, la antitesis de la burguesía, al ser el desposeído, el despojado de los medios de producción y despojado también del concepto de plusvalía que vamos a repasar. ¿Estamos bien por acá? Y Sí. Marx lo que propone es una evolución dialéctica que llevaría a una síntesis que, si hacemos desaparecer la propiedad de los medios de producción, entonces desaparece esta relación antitética, o sea, este conflicto, esta lucha de clases, como la menciona Marx, para dar lugar a una sociedad sin clases. ¿Está bien?
sea, como Sí, está notamos bien. hasta el momento, digamos, la propuesta económica no es demasiado más allá que abolir la propiedad privada. Y que hay un conflicto eterno entre burgués y proletario. Pero digamos que es más de corte filosófico y sociológico que de corte económico. Vamos a lo siguiente. Dialéctica hegeliana y materialismo histórico, ¿no? De este modo, Marx ve a la historia como una evolución de conflictos materiales, donde a cada tesis le corresponde una antítesis y da lugar a la aparición de una nueva síntesis, ¿sí? O sea, de una instancia que supera a la anterior. Es decir, en cada momento de la historia hubo un opresor y un oprimido, y que entre la resolución de este conflicto aparecerá una nueva instancia que supere lo anterior, que será la síntesis, que pasará a ser la tesis del nuevo proceso evolutivo. Digamos que la síntesis, cuando resuelve el conflicto, pasa a transformarse nuevamente en tesis. ¿Se entiende ese pedacito? Sí. ¿Sí, Nahuel? ¿Cómo, profe? Se cortó. O sea, Se, esa se- parte. se te, se te cortó esa parte. Digo que siempre, en el pensamiento de Marx, en el pensamiento dialéctico, cuando se resuelve el conflicto de tesis y antítesis, alcanzando una síntesis como situación superadora, la síntesis pasa a ser una tesis nuevamente, y pasa a tener su nueva antítesis. Es como una espiral que nunca termina de evolucionar. ¿Me explico? Sí, sí, ahí entendí. ¿Sí? Ahora me parece que tenemos una especie de gráfico acá. Fíjense cómo sería esto aplicado a la historia para Marx. ¿Sí? Amos, ¿sí? Si hay amos, hay esclavos, y la resolución de esto sería que, bueno, aparecieron los terratenientes, que pasaron a tener siervos, no esclavos, sino, digamos, gente que trabajaba la tierra, pero no perdía su libertad. Eh, pero tenía que dejar gran parte de la producción al terrateniente. Con eso aparece, o sea, se destruye la sociedad esclavista y aparece la sociedad feudal. La sociedad feudal tiene este conflicto entre terratenientes y siervos y pare a un nuevo protagonista, como nosotros vimos en Historia Económica, que aparece la burguesía. ¿Se acuerdan? Y los burgueses, al capitalizarse, hacen aparecer, o aparece su opuesto contradictorio, que es el proletariado, que de este conflicto dialéctico entre tesis y antítesis surgirá una síntesis que dará lugar a la sociedad sin clases, que sería la resolución final, digamos, el fin de los tiempos en algún punto para Marx, ¿no? O sea, la solución del problema del hombre. Por eso digo, es más filosófico que económico, en un gran sentido, este pensamiento. Visto de otro modo, es como una espiral que va evolucionando desde lo que llama el comunismo primitivo, que viene a ser el hombre prehistórico, donde previo a la aparición de la propiedad privada. Después, cuando aparece la revolución neolítica con la esclavitud, posteriormente el feudalismo, superado por el capitalismo, hasta el socialismo y el comunismo, ¿sí? O sea, como instancias evolutivas dentro de esta lógica dialéctica que propone Marx. Entonces, Marx también, en aspecto económico, toma de los clásicos, fundamentalmente de Adam Smith y de David y Ricardo, que todavía no lo vimos a Ricardo, pero toma básicamente, ¿se acuerdan cuando hablamos de los factores de la producción? Noel, Sí. ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del terrateniente, Sí, del capitalista, y hablábamos del, ¿cómo se llama? Del trabajador o del campesino, según fuese el sistema económico y el momento histórico, ¿no? Bueno, estos conceptos de factores de la producción y de estos distintos actores dentro del sistema productivo, que los clásicos, que por ejemplo Adam Smith visualiza en la revolución industrial, el tema del capitalista que hace la inversión en la fábrica, el tema del obrero que vende su fuerza de trabajo para la transformación del producto, donde Adam Smith decía
que bueno, que el propietario de la tierra se llevaba su renta, que el capitalista se llevaba su ganancia y que el obrero se llevaba su salario, que cada uno participaba de algún modo, en una ganancia, en un resultado, en un beneficio de la producción. O sea que el producto le aportaba al obrero el salario, la ganancia al capitalista y la renta al propietario de la tierra. Esa era la visión de Adam Smith. Marx en algún punto lo que ve es solamente dos actores, que es el burgués como dueño del capital, incluyendo en algún punto al dueño de la tierra dentro de ese juego, o sea, dentro de ese grupo, dentro de ese núcleo, dentro de la burguesía, y los desposeídos, el proletariado. Y ve, digamos, estos dos factores de la producción y dice, como también se plantean los clásicos, cómo se forma el valor de las mercancías. O sea, el valor de las mercancías para Adam Smith era la sumatoria de las ganancias que tenía el trabajador, el capitalista y el propietario de la tierra. Para Marx, la ganancia está relacionada con el valor trabajo de las mercancías. ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos la clase pasada? No sé si lo tienen presente. Que para Marx Sí, yo lo anoté todo. el valor trabajo es central. O sea, valor trabajo, eso es central. Pero en algún punto se lo roba a los clásicos, porque ya Adam Smith también hablaba del valor trabajo, después le agrega como factor justamente de la producción al capitalista, porque bueno, si no hay maquinaria, si no hay instalaciones, si no hay inversión, si no hay crecimiento, ¿dónde trabajan los trabajadores? ¿Cómo crece la industria? ¿Cómo renovamos las maquinarias? ¿Cómo entran las nuevas generaciones? Los jóvenes, por ejemplo, ustedes cuando terminan el colegio a trabajar, si las empresas no invierten y abren nuevos puestos de trabajo. O sea, si el valor trabajo es el único valor, repartimos todo y no hay crecimiento. No sé si me explico. Sí, profe, perdón que lo corto acá. No, no, Me no, avisó Nahuel por WhatsApp que no, se le fue el wifi y por eso se bajó solo de la llamada. ok, ok. Bueno, esto no importa porque queda grabado, si después puede entrar, ¿viste? Lo puede ver directamente cuando yo lo suba a YouTube. Obviamente todo esto ocurre, digamos, este pensamiento, porque también, como Adam Smith es el primero que visualiza la problemática de la revolución industrial, Carlos Marx ya es bastante posterior a Adam Smith. O sea, ustedes calculen que el pensamiento de Smith se propaga, digamos, en Inglaterra en 1780 más o menos, y Marx estamos hablando de 1850, 60, ¿no? O sea, ya más entrado el siglo XIX que otra cosa. O sea, Adam Smith está en la finalización del siglo XVIII, o sea, 1700 largos, 1790, si se quiere, ¿sí? Pero Sí. toma de las teorías clásicas de la economía la teoría del valor de las mercancías, y también el tema de visualizar como tema central de los procesos económicos a la nueva industria que había nacido primero en Inglaterra y que se había propagado en la época de Marx a toda Europa continental. Es decir, esa revolución industrial, recordada a Lourdes, que lo llaman la segunda revolución industrial, o la segunda oleada de la revolución industrial, cuando aparecen, Sí, porque está dividido en dos partes. claro, lo que llaman la segunda revolución industrial. Algunos los dividen en dos partes. Sí. Exacto, si hay otros que incluso se la podemos dividir en cuatro, eso lo veremos más adelante. Pero si tomamos como segunda revolución industrial el pasaje de la revolución industrial a Europa, Marx se lleva puesta, digamos, en su momento histórico, a la segunda revolución industrial. Donde en una de esas está más consolidado el sistema y posiblemente estén más consolidadas las injusticias y las diferencias entre el capital y el trabajo, donde todavía el trabajo no tenía ningún tipo de regulación, no había límites en la jornada de trabajo, no había descansos, no había salarios mínimos, no había un montón de beneficios que después con la evolución
sí se fueron dando, ¿sí? Ok. Hay otro concepto muy importante que surge del marxismo, que es muy piola que tengan en cuenta, que es que como el pensamiento marxista le da esa prioridad absoluta a lo económico, a lo material, él concibe el edificio, por decirlo metafóricamente, de la sociedad, construido sobre los cimientos de la economía. Y que el resto, digamos, los pisos que se suben, los llama superestructura. Es decir, que habría una infraestructura, una estructura base, que serían los cimientos de la sociedad, que son las relaciones económicas. Es decir, ¿cuál es la relación económica determinante para Marx? La propiedad privada, porque eso es lo que le permite al capitalista ser capitalista. ¿Estamos de acuerdo, Lourdes? Sí, sí. O sea, ¿qué le permite al capitalista ser capitalista? Ser propietario del capital. Por lo tanto, la infraestructura o la estructura base o los cimientos de este edificio que visualiza Marx de la sociedad de 1800 y pico, o sea, del siglo XIX, tiene una infraestructura económica que determina que las leyes sean de un modo, o sea, si el edificio se sustenta en estas bases, en estos cimientos, obviamente lo que se construye arriba va a depender de estos cimientos. Entonces, cuando hay que construir un sistema legal, vamos a construir un sistema legal donde violar la propiedad privada sea un delito. Vamos a construir un sistema legal donde ocupar una propiedad que no es tuya sea un delito. Vamos a construir un sistema legal que sancione al que violente la propiedad privada, por ejemplo. ¿Está bien? Del mismo modo vamos a Sí. tener religiones que apoyen en algún punto eso, digo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, cuando le mostraron una moneda a Cristo, o ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice la Biblia, ¿no? Entonces, las religiones Claro. son expresiones secundarias, superestructurales del modelo económico de fondo. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Entonces, es determinante para Marx la propiedad privada y de ese modo influye en todas las demás expresiones que tienen que ver con la cultura humana. O sea, acá gráficamente el centro, ves acá, sería la infraestructura económica, el círculo que, digamos, que rodea esto sería la superestructura jurídico-política, es decir, un sistema político que permita este funcionamiento, o sea, que avale, que acompañe el funcionamiento económico, o sea, que permita la propiedad privada, que permita este tipo de relaciones de producción, y toda una producción ideológica y cultural y religiosa y de lo que quieras poner, también que sería este tercer círculo, digamos, dentro de la superestructura en el concepto de Marx de visualizar estructura y superestructura. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Mirá que es de los temas como más complejitos en todo esto, ¿no? Y de los temas que son para tomar siempre los exámenes también, ¿no? Ah, bueno, no sabía que parece. Bueno, no parece tan complicado. O No, sea, así como lo explicó usted, no parece. si le damos bolilla, no. Esto no aparece en el otro material. Sí aparece, me parece, en el material escrito, no aparece en los videos. ¿Mm? Está, La verdad que los últimos videos que usted subió el fin de semana, si le soy sincera, no los vi. Vi ok, hasta el último de la semana pasada. genial. Me está corriendo que queda poco tiempo, capaz que lo podemos terminar. Bueno, el concepto de plusvalía sí lo vimos, que la plusvalía sería si el valor trabajo está definido por el trabajo obrero incluido en las mercancías que van a ser los excedentes para comerciarse, la parte que se apropia el burgués, que se debería ser repartida al proletariado, es lo que se define como plusvalía, ¿no? ¿Te acordás que eso Claro, lo la habíamos visto en la clase ganancia, pasada? sí, la ganancia excedente, pero que es a costa del trabajo del proletario. Claro,
Lo que pasa es que, bueno, Marx eso lo entiende como, como un robo, como una expropiación, y que es lo que permite, en verdad, la explotación del proletario. O sea, lo que no explica Marx es cómo hacemos para que la economía crezca y la gente joven consiga trabajo y que las máquinas se renueven y todo eso, ¿no? O sea, eso ha sido un problema a tal punto que cuando se dio la revolución comunista en sociedades como la Unión Soviética, no pudo ser posible que se reparta entre todos los trabajadores el producto de su trabajo, sino que el capitalista dejó de ser una persona individual y pasó a ser el Estado. Digamos que la Unión Soviética no vivió realmente un comunismo, sino que vivió una especie de capitalismo de Estado, donde el Estado era el que se apropiaba de la plusvalía, porque si no nunca podrían haber construido ni bombas atómicas, ni viajes qué sé yo, al espacio, la Unión Soviética concretamente, o sea, la Rusia comunista fue incluso pionera en los viajes al espacio, puso un perro en órbita laica antes que los Estados Unidos empiecen con las pruebas de cohetes al espacio, ¿no? Obviamente, ya estudiamos la Guerra Fría. eso lo estudiaron en la Guerra Fría. Entonces vos Sí, ya lo fíjate que estudiamos. Fue uno de los últimos temas de historia. eso se hace con plata. Ahora, ¿esa plata dónde sale? ¿Del Estado? Entonces, ¿quién se transforma en explotador de la plusvalía? El Estado. O sea, en verdad, lo único que hizo la Unión Soviética es cambiar de apropiador de la plusvalía. En lugar de ser un burgués, pasa a ser el Estado mismo. ¿Se entiende? Bueno, Sí. y acá lo que dijimos, el tema de la abolición de la propiedad privada en última instancia, para solucionar el tema de la plusvalía, sería sacarle la propiedad privada para llegar a la construcción de la sociedad sin clases. O sea, digamos, esta abolición de la propiedad privada no es reformista Marx en este momento, en ese tema, sino que es absolutamente revolucionario. Como dice esta frase, no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla directamente, ¿no? O sea, directamente sacarla. sí. Entonces, bueno, acá hay un gráfico que sintetiza, digamos, todo este pensamiento, la relación de la clase trabajadora, el capitalismo, desde el pensamiento de Marx, la explotación, la plusvalía como consecuencia de la lucha de clases y todo lo que venimos hablando de estas filmitas, ¿sí? No sé si lo estás mirando al gráfico, creo que habla por sí mismo, ¿no? Sí, lo estoy mirando. Sí, explica más o menos todo en pocas palabras, digamos. Finalmente hay otro concepto que no profundizamos mucho en la charla anterior, que es el concepto de alienación en el proceso productivo. Digamos, es en algún punto la cosificación, que ese concepto es un concepto bastante interesante, que fue un problema en los comienzos digamos, de la revolución industrial, y no solo en los comienzos, digamos, fue casi un problema hasta comienzos y mediados del siglo XX, ¿no? O sea, lo que llama alienación es un poco la cosificación de la persona, porque el trabajador pasa a ser parte casi terminal de la máquina, ¿no? O sea, el trabajador, si vos lo ves en tiempos modernos de Carlitos Chaplin, es como una máquina más ajustando engranaje. Al vender su fuerza de trabajo, es como que se cosifica a la persona. Antes el artesano era dueño del trabajo desde que empezaba hasta que terminaba. Digo, el carpintero hacía una silla y cortaba la madera, pero terminaba pintándola, clavándola y te entregaba el producto terminado. Acá Claro, ahora solamente hacen una parte y después pasa a otro sector donde sigue otro. eso es el concepto de alienación, sí, hija. Bueno, en la teoría marxista la alienación es la interpretación antropológica del concepto psicológico y sociológico, digamos, ¿no? de este proceso de cosificación en algún punto, ¿no? El hombre deja de ser persona para ser un instrumento, y bueno, y esto que te decía, que el trabajador no ve su obra finalizada debido a la división del trabajo. Claro. Y yo acá estoy tratando de correr para llegar con el tiempo que nos da esto, puse como las promesas incumplidas del marxismo, ¿no? O sea, no llegamos a los 6 en clase porque la síntesis
real que se llevó por delante el comunismo implementado básicamente en la ex Unión Soviética y en China, tuvo una instancia que se llamó, que es una propuesta leninista. O sea, Lenin fue el líder que implementó el comunismo en Rusia, que llamó a la síntesis entre, digamos, de esta relación dialéctica de burgueses y proletarios como dictadura del proletariado. O sea que la superación no es la sociedad sin clases, sino que había una instancia llamada la dictadura del proletariado, porque necesitaba construir un capitalismo de Estado. Porque aparte, fíjate que hay un tema muy llamativo, que si es tan natural el proceso de confrontación burgués-proletario, porque las dos revoluciones comunistas más importantes de la historia de la humanidad, que son la de Rusia y la de China, se dan en sociedades agrarias, no se dan en sociedades industriales. Ninguna sociedad industrial occidental, ninguna, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ninguna sociedad industrial tuvo revoluciones marxistas. Las revoluciones marxistas solamente se dieron en sociedades agrarias. Digamos que no tienen un soto que ver con la teoría marxista en algún punto. Claro. Porque es contradictorio con el pensamiento marxista. Primero para llegar a una revolución comunista, primero tenés que llegar a una revolución industrial. Y sin embargo, ese proceso no se da. Sí, nace de la revolución. Y por ese proceso no se da. O sea que con esto, y creo que más o menos damos por terminado este PowerPoint, que creo que más o menos aporta algunas cosas sobre los videos anteriores. Me parece que estos temas no se habían tratado, y creo que más o menos explica, digamos, el pensamiento de Marx de un modo entendible, por lo menos para el interés nuestro. Entonces, yo diría que desde el punto de vista económico, tiene un par de errores que son evidentemente notorios, que es este que señalábamos, que bueno, que no hubo comunismo, sino que tuvieron que los países que entraron en procesos comunistas, insisto, como China y como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvieron que fabricar un capitalismo de Estado para llegar a la industrialización, es decir, que no hubo comunismo a partir de la contradicción burgueses proletarios. O sea que ya, digamos, como que el marxismo ahí hace mucha agua en todo eso, y que no resolvieron nunca el tema de la apropiación del trabajo excedente, de la plusvalía, de lo que Marx llama la plusvalía. Más allá de todo eso, el marxismo es una gran herramienta de análisis para entender determinadas situaciones, y es una herramienta política que en la historia de la humanidad aún hoy sigue siendo útil para encontrar determinados grados de conflicto y de tensiones en las sociedades, por eso sigue vigente. Así que sugiero que vean los videos que yo dejé también en el muro de VisualPolity, que están muy piolas, que hacen un análisis interesante del comunismo llevados al mundo actual. Y con esto cerramos el tema del comunismo. ¿Alguna duda? Creo que quedaste vos sola en este momento, ¿no, Lourdes? Y más o menos, creo que Nico está, pero está... Silenciado. no sé. Sí, No, sí. no está silenciado, pero no habla. Bueno, no sé, quedamos. Bueno, No me quedó ninguna duda. Anoté todo lo de la clase pasada y la de esta, como quería prestar más atención también a lo que decía el PowerPoint, después cuando